el tema de la sexualidad es un tema para mí muy interesante, muy valioso, muy del Señor. Si usted tiene oportunidad de leer mi libro y cuando lea un poco la introducción se va a dar cuenta de alguito ahí de mi historia. La mayoría de las personas en mi país, y me imagino que en el suyo también, nuestras familias no educan, sobre todo a las hembras, en la educación sexual de una manera adecuada. Y ese no fue mi caso. Yo soy como un bicho raro, decimos allá. Ese no fue mi caso y para mí era sorprendente cuando yo fui creciendo en la iglesia, yo conocí al Señor en mi adolescencia, ir viendo cómo habían tantas preguntas y tantos tabú y tanto miedo y tanta sorpresa y tanto misterio con algo que en mi casa se hablaba de manera natural, por razones que, por la gracia de Dios y por la mamá que el Señor me dio. Entonces, eso generó pues siempre esa curiosidad, porque la gente tiene que, pero bueno, eso era algo que estaba ahí, yo no pensaba ser terapeuta sexual ni nada de eso, yo lo que iba a hacer era médico, de hecho soy médico, y nunca pensé hacer nada de lo que estoy haciendo ahora, y fue el Señor que me fue moviendo, dirigiendo hacia todo lo que estudié, todo lo que practiqué, todo donde Dios me puso, es increíble, la historia sería muy larga. Entonces, yo pienso que el tema de la sexualidad es importante para todas las edades. Y lamento que la iglesia no hable más de eso, porque el sexo lo inventó el Señor. Fue un deseo de Dios, un diseño de Dios. Y nosotros como creyentes que tenemos al Señor, que tenemos su palabra, deberíamos ser los que informáramos al mundo de cómo es que son las cosas realmente, y no que el mundo nos influyera a nosotros. Pero lamentablemente estamos asistiendo a una sociedad en la que el mundo está impactándonos a nosotros y no nosotros a ellos en este tema. Hoy vamos a hablar de sexualidad en algunos aspectos. Vamos a primero hablar un poco en el área de la soltería, porque quizás hay alguna persona aquí divorciada, soltera, cómo manejar ciertas situaciones que se presentan brevemente. Y luego vamos a estar hablando más del sexo en el matrimonio y de qué se trata eso. Yo siempre soy terapeuta, somos así, muy reflexivo y me encanta empezar con preguntas y me gusta que tú puedas, todo lo que vayamos viendo aquí, tú lo puedas tratar de aplicar a tu vida. Como decía Gaby, no pienses en otra persona, porque Dios te trajo a ti aquí, o sea que es el asunto contigo. Claro, contigo, tú estás aquí. ¿Qué tan importante es el sexo para ti? O sea, ¿qué Dios estaba pensando, por ejemplo, cuando diseñó el placer sexual? No sé, quizá uno no piensa ni en eso. Pero, ¿y qué Dios estaba pensando cuando me creó a mí y me hizo mujer? ¿Por qué te hizo mujer y no te hizo hombre? Yo en mi adolescencia me hacía esa pregunta, no porque quisiera ser hombre, sino porque sí, ¿por qué Dios decidió que yo fuera una cosa u otra? Y yo pienso que el hecho de que seamos mujeres muestra un poco del propósito de Dios para nosotros. O sea, Él entiende que su propósito en nuestras vidas se va a cumplir mejor si somos mujeres que si somos hombres. Y sin embargo, a veces renegamos de nuestra sexualidad. Y no estoy hablando de ideología de género ni nada, sino simplemente, ay, que las mujeres, esta menstruación, los hombres no le dan, o las mujeres somos así, las hormonas, no sé qué. Y sin embargo, nos cuesta más abrazar y celebrar la feminidad, abrazar nuestra sexualidad, abrazar que somos mujeres y disfrutarlo. Y eso yo creo que es importante. El que seas mujer no es un accidente. No fue que Dios se equivocó y tú saliste mujer. No fue así la cosa. Tú eres mujer porque Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, Él ideó tu vida, pensó en ti y decidió que tú ibas a ser mujer y eso muestra su propósito. Y ser mujer es lo que te permite llenar el rol que tú no pudieras hacerlo si fueras hombre. Si tú fueras hombre, tú no pudieras llenar el rol que Dios tiene para ti. Y Dios no improvisó nada de eso. Y está muy vinculado al propósito de Dios. Así que no es casual. De hecho, en Génesis, Dios, en Génesis 1:2 vemos, en capítulo 1 y el capítulo 2 vemos como Dios 2 veces dice, creó el Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso significa que Dios, cuando nos creó sexuados. Esa fue una idea de Él. Él planificó que el ser humano tuviera sexo, tuviera una sexualidad, hembra y varón. Fue Dios que lo creó. Y mira este texto, el Salmo 139, uno de los salmos que nos gusta, a mí me gusta mucho. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Quién? Ok. Me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Dios fue que hizo eso y es evidente. Ahí el salmista lo está celebrando. Dios me formó, Dios me puso en el vientre de mi madre y Dios decidió dónde yo iba a nacer, cuándo yo iba a nacer, quién iba a ser mi mamá, quién iba a ser mi papá. Y toda mi historia, aunque hayan cosas que no me gusten, Dios la escribió mi nombre y por tanto también decidió qué sexo yo iba a tener. Todo mi cuerpo no estaba oculto para Él. Él diseñó nuestros cuerpos, con el tono de piel, que si el pelo, no sé qué, que si alta, bajita, gorda, flaquita, todas esas cosas. Dios te creó con todo detalle y de manera individual. Y eso para mí, cuando era muy joven, era asombroso el hecho de que Dios hizo cada persona diferente. Cada una de nosotras somos mujeres, podemos tener muchas cosas en común, pero no somos iguales. Y Dios tiene un trato individual contigo porque Él sabe que Él me hizo a mí diferente a otra. Entonces no me puede tratar como otra persona. Y me encanta cuando, yo no sé si te pasa, cuando tú vas a un lugar y te tratan como de manera individual, no sé,
que tú vengas a aquí te van a tratar con cariño porque es tu iglesia, pero tú vas a una actividad, un congreso de mujer, una conferencia de no sé qué. Qué bueno cuando la gente te está esperando y tiene un ID con tu nombre y te dice, Vilma, míralo aquí. Y tú dices, no es porque tú sabes, digo, ¿verdad? Sino, wow, me están esperando. Sí, no, qué sé yo, cuando me preguntan, si yo voy a un lugar y me preguntan qué tipo de comida te gusta, que te gusta, tú eres muy friolenta y cuidan como los detalles, qué cosas eres alérgica a algo cuando me invitan a un lugar a cenar. Eso es un trato individual. Si nosotros como humanos podemos hacer eso, ¿cuánto más el Señor, verdad? Así que el Señor tiene ese cuidado de nosotros y ese trato individual porque Él nos creó de esa manera y eso tiene muchísimo valor. Ahora, hoy vamos a hablar de sexualidad, pero cuando hablamos de sexualidad es bueno recordar que sexualidad no es solo relaciones sexuales. Porque uno piensa en sexualidad y que con él va a hablar de sexo y va a hablar de relaciones sexuales. Yo voy a hablar de relaciones sexuales en esta ocasión, pero en muchas ocasiones en mi vida yo voy a hablar de sexualidad y no voy a hablar de relaciones sexuales, porque la sexualidad es mucho más amplia. Yo digo que la sexualidad es como una sombrilla que tiene que ver con la manera en que tú percibes la vida, la manera en que tú interpretas las cosas por ser mujer, no lo hacemos igual que los hombres, y respondemos a ella desde el sexo, siendo hembra o varón. Así que la sexualidad, grande así, incluye tu identidad, incluye tu preferencia, incluye tus actitudes, incluye tu comportamiento, tiene que ver con tu manera de pensar e influye muchísimo en tu personalidad. No es lo mismo un hombre que una mujer, pero además de que somos diferentes, el hecho de ser mujer o de ser hombre es diferente. Y la manera en que nosotras tomamos decisiones, la manera en que nosotras definimos nuestras metas, está sumamente conectado con el hecho de cómo somos mujeres. Si usted está casada y está planificando metas con su esposo, la manera en que tú abordas el tema, te ha pasado, digo, no creo que yo sea la única, que lo ven diferente. Y uno tiene que recordar es que mi hermana y yo tenemos un eslogan, los varoncitos, tú sabes. Los varones piensan diferente, pero eso no es nada en contra tuya ni en contra mía. Es el diseño de Dios. Entonces, eso es sexualidad. Cuando tú compartes con una amiga un café y te ríes muchísimo, tú estás viviendo tu sexualidad. Cuando tú, no sé, sales a caminar o disfrutas una buena conversación o haces algo de lo que te gusta, te arreglas el pelo, lo que sea que tú hagas, lo hagas desde tu sexualidad, desde tu forma de ser mujer, estás ejerciendo tu sexualidad. Pero uno piensa que sexualidad tiene que ver solamente con acto sexual como tal y no es así. Entonces, por un momentito, las que están casadas van a tener paciencia conmigo y vamos a disfrutar aquí un poco con las solteras. Si hay solteras aquí, no voy a preguntar para que no, pero yo supongo que sí. Yo trabajo mucho con solteras, Vilma sabe, con solteras adultas y es uno de los grupos de edad que yo disfruto muchísimo. Terminan siendo mis hijas, me están supervisando, aquí hay una sentada ya, que llegó. Entonces, las solteras para mí son una bendición. Y yo he aprendido mucho de ellas viven agradecidas de mí, pero yo vivo agradecida de ellas. Honestamente, Dios sabe que es así. Porque una de las cosas que yo le pregunto es si ser soltera es lo mismo que estar sola. La gente piensa que la soltería es un problema que hay que resolver. La soltería no es ningún problema. Tu estado civil no te quita ningún valor. Tú puedes ser soltera y feliz. ¿Cómo yo puedo ser casada y feliz? Porque la felicidad no depende de... No vayan allá atrás. No depende de ningún hombre, ellos lo saben además. No, no depende de ningún hombre. Nosotros somos satisfechas en Cristo. Así que si tú ves la soltería como un problema, tú tienes un problema. Si tú piensas que tu vida sería mejor si te casas, yo quiero decirte que estás equivocado. Porque yo estoy felizmente casada, no me siento mal porque me casé y pienso que es un lindo estado también, pero eso no es lo que me va a dar felicidad a mí. La felicidad yo la tengo en el Señor. Y si estás soltera y te quieres casar, debes buscar un humano. Yo le digo así a todos que yo no conozco. Un humano que sea feliz, satisfecho. Porque usted no le puede dar eso a él, ni él a ti. Entonces resuelva su problema por separado, por favor, para que no tenga que ir a 10,000 consejerías matrimoniales con Luis Vilma y estar ahí llorando mucho, ¿verdad? Así que una persona que está soltera no está incompleta. No es que tengo que buscar a media naranja porque me falta una mitad. A usted no le falta nada. Si estás en Cristo, no te falta nada. Y te quiero decir que hay gente casada que está sola. Hay gente casada que se siente muy sola. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo estoy acostada en una cama y me siento la mujer más sola del mundo y mi marido está al lado de mí. Es terrible. O sea que el hecho de casarnos, aunque es un estado hermoso, no es la garantía de la felicidad, sino el tener una relación con el Señor. Entonces, casarte para ti es una necesidad imprescindible, tú tienes problemas. Yo lo digo a la gente. Si tu plan de fin de año, ahora que vamos para fin de año, para el año que viene la lista es casarte, digo, si tú tienes un novio y te vas a casar el año que viene y te en tu lista porque es uno de tus metas, porque te vas a casar, ok. Pero si tu plan es encontrar un novio, el año que viene, mira, tú no tienes vida, porque la vida no se puede tratar de eso. O sea, y no es que uno no debe estar con una actitud adecuada hacia la búsqueda de pareja. Tampoco creo que una muchacha soltera o una mujer soltera tenga que sentarse a esperar que el humano toque la puerta. O sea, no es así. Uno tiene que tener una actitud adecuada, con límites saludables, pero usted tiene que exponerse, porque usted sabe, tranca en su casa, nadie la va a ver, usted tiene que salir. Pero no es que eso, yo estoy en ese afán, como que ese es lo único más importante en mi vida, es tener pareja. Es como encontrar ese equilibrio. Y yo siempre digo que Dios
no te debe nada. Ni a mí ni a ti. Dios no nos debe nada. Dios no te debe un marido. Dios, estamos hombres, ¿para qué? No te debe un marido, no te debe hijos, no te debe nada. Dios te dio ya todo lo que tú realmente necesitabas para estar satisfecha, es Cristo. El Evangelio nos completa, nosotros estamos seguros de aquí a la eternidad, lo que pase aquí, que esto es breve, que pase como sea, qué sé yo. Dios no te debe nada, Dios en su gracia nos da mucho más, ¿eh? Nos da la vida, nos da el aire, nos da amigos, nos da una iglesia, una comunidad, nos da pareja, si te da pareja, nos da la capacidad de trabajar, nos da dinero, señores, porque que está claro, que tener dinero voy a comprar las cosas. El Señor provee todo eso. Y si el Señor en ese escenario, tú soltera, el Señor te da un marido, es por su gracia, pero no porque te lo debe. Ya el Señor me pagó, el Señor no te debe nada. El Señor no te debe nada, porque tú estás suficiente en Él. Y si tú no lo has entendido, quizás esa es la razón por la que la pareja no ha llegado. Porque tú estás idolatrando el matrimonio, tal vez, o estás idolatrando el tener una pareja, en lugar de amar a Dios con todo tu corazón. Entonces, eso hace que quizás Dios sea, pero es que tú no estás lista. Si te doy un marido, me vas a dar una patada a mí. O sea, te vas a olvidar de Dios. Entonces, la pregunta que los solteros las solteras deben hacerse es, yo estoy disfrutando mi soltería, porque la soltería se disfruta, yo digo, yo gocé muchísimo. Yo, mira, aquí hay otra que está ahí sentada, que éramos amigas solteras, en Santo Domingo, ¿cuánto gozar? Todavía nos sentamos, nos juntamos y nos reímos de todas las cosas que hacíamos estando solteras. No nos casamos porque estábamos aburridas de estar solteras o cansadas de estar solteras. Nos casamos porque entendíamos que era el tiempo y era la persona y gloria a Dios por eso. Pero si tú andas ansiosa por salir de ahí, yo quiero darte la noticia de que el matrimonio no es un estado de felicidad en sí mismo. El matrimonio es un lugar de trabajo. Las que están casadas se están riendo. Son ellas que están riendo. Pero es porque ya saben que el matrimonio no es un estado de felicidad. Y no todo el que está casado está feliz. Y el que está feliz estando casado no está feliz porque está casado, sino porque tiene al Señor. Y el matrimonio es un lugar donde yo comparto eso que el Señor me ha dado. Entonces, si tú estás casada, de paso que vamos para allá, y tú te sientes como que las cosas no van bien, yo creo que algo que necesitas hacer es resolver también tu relación con el Señor. Porque ahora no es malo desear casarse, porque ahora estamos aquí como que antiboda, no, me invitan, yo vengo. O sea, usted se casa muy bien, no es malo anhelar casarse, no es malo querer tener hijos. El problema es dónde ponemos ese anhelo y si ese anhelo se convierte en un ídolo. Porque el matrimonio es una hermosa oportunidad de crecimiento. Es un espacio de santificación, yo digo el espacio de santificación intensiva. A veces es muy duro en ocasiones y otras veces trae mucho gozo y satisfacción, pero no es el país de las maravillas. Entonces todas vivimos con ese estrés, pero tenemos que poner las cosas, no sé si se entiende, ¿no? Es un balance que tengo que hacer en la temporada que estoy ahora, donde Dios me tiene, cuál es el propósito, qué Dios quiere para mí. Y entonces, bueno, si anhelo un matrimonio, si anhelo casarme, no es malo. Lo pongo delante del Señor, como dice un amigo mío, con las manos abiertas, que el Señor quiere, lo pone más chiquito, más grande, lo quita, lo pone. Pero yo lo pongo delante del Señor porque tu anhelo tú lo debes traer al Señor. Y si tienes un anhelo, y quizás el Señor te está preparando para eso, pero no porque esa es la razón ni la única fuente de felicidad. Y eso es importante. Ahora, las solteras, igual que las casadas, son mujeres y son seres sexuales. O sea, la sexualidad no empieza cuando yo me caso. Nosotros nacemos sexuales y vivimos con impulsos sexuales a partir de la adolescencia y luchamos con impulsos sexuales. Y aunque nuestra cultura no nos educa, no nos enseña qué hacer con todo ese fuego que está ahí adentro, lo tenemos. En mayor o menor medida, lo tenemos. Entonces, el tema es que si tú eres soltera, ¿qué tú vas a hacer con todos esos impulsos? Y yo pienso que el control de impulsos, de cualquier impulso, tiene que ver con una madurez emocional. La madurez emocional. Parece raro, pero sí. Entonces, pregúntate, acuérdate que esto es bien reflexivo, ¿tú tienes problemas para controlar tus impulsos sexuales? ¿Tú luchas con lujurias? ¿Tú luchas con pornografía? Yo hablo muy francamente, usted no tiene problema, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces, si tú luchas con pornografía, si tú luchas con masturbación, si tú luchas con lujuria, con cosas de esas, y entonces tú dices, bueno, lo que yo necesito es un humano masculino, porque yo quiero decirte que eso no se te va a quitar porque tú te cases. Eso no se quita. O sea, la adicción a pornografía, la adicción a ese tipo de cosas, no se sana porque tú te cases. El matrimonio no quita la adicción sexual. Es un tema más largo, pero para que lo vayan sabiendo. Pero el tema es, si yo tengo impulsos sexuales que no puedo controlar, tengo que pensar si no hay otro tipo de impulsos que no son sexuales que tampoco puedo controlar. Porque regularmente eso está en la misma zona del cerebro. Así que si no puedo controlar una cosa, es posible que no esté pudiendo controlar otra. ¿Cómo va a ser? Bueno, ahí hay ejemplos. Comida, sueño, duermo mucho o no duermo poco o no duermo nada. Juego mucho. Entretenimientos de cualquier tipo, ponga ahí lo que usted quiera. Mucho ejercicio físico, demasiado gimnasio, ejercicio y un estrés y una adicción a qué como, qué no como, qué respiro, cuántas onzas, si lo peso, no sé qué. Uy, ok. Hay gente que no puede controlar los impulsos del arreglo personal. Todo el tiempo tengo que estar viviendo con un asunto con la apariencia, con la ropa, con el pelo, que yo, si me invitan a algo y yo no me lave la cabeza, no voy. Y si no tengo un vestido, no me lo pongo porque no me voy a poner el mismo vestido para... ¿Qué? Ustedes saben. Ese tipo de impulsividad, o de comer lo que no debo, o de tomar lo que no debo, puede ser alcohol también. O sea, eso
también es un impulso que hay que controlar y es posible que aprendiendo a controlar eso, también aprendas a controlar tus impulsos sexuales, porque los impulsos y la impulsividad en estos temas tiene que ver más con ansiedad, tiene que ver más con necesidades que yo quiero llenar de manera inadecuada. Entonces, el sexo, lo que sea que hagas con el sexo en tu impulsividad, es una de esas cosas más. No sé si se entiende. No es que eso está en un departamento aparte y en las otras cosas están en otra. Todo eso está en el mismo lugar, en tu mente, en tu cerebro, en tus neurotransmisores y por allá. Entonces, tienes que revisar, ok, yo no puedo pensar nada más que si yo tengo una adicción a la pornografía, yo le pongo un filtro al celular y resolví el problema. Eso no es verdad. Ponle el filtro, pónselo. Pero ese no es todo el problema, porque es un tema que yo tengo que revisar por qué, qué me lleva ahí. Eso es todo un tema, ¿verdad? Pero eso me va a enseñar a mí que no es solo sexo, que quizás hay otras cosas, otras áreas en mi vida que yo tengo que revisar. Entonces, quería decirle eso a las solteras y decirles también, yo pudiera durar la noche entera, de hecho, hice una conferencia otro día solo a solteras, pero quería decirle a las solteras que algo que ocurre muy frecuentemente con el impulso sexual es que confundimos sexo con amor. La gente, todo ser humano, tiene mucha necesidad de conexión emocional. Todos, solteros, casados, jóvenes, todo el mundo necesita conectar, necesita afecto. Y muchas veces, usted lo ve en la película, se conoce a un muchacho con una muchacha, se caen bien, son amigos y tienen que terminar dándose un beso. Pero por Dios, ¿quién dijo? O sea, no necesariamente, podemos ser amigos. Quizás lo que yo necesito es un buen amigo, una persona con quien hablar, con quien tener cierta intimidad emocional. Y eso no significa que tengo que tener relaciones sexuales con él. O ni siquiera significa que tiene que ser mi novio, un puro santo novio, amén. Pero quizás no. Y después tú dices, pero él me cae bien, pero yo no viviría con él. ¿Y qué yo hago de novia? Cuando las hormonas se bajan y el efecto baja, tú dices, él no es la persona. Él es un buen amigo. Entonces, es esa confusión lo que hace que allá afuera en el mundo, que la gente no le pone freno a nada, decide que si me siento bien contigo, deberíamos tener relaciones sexuales. Y de paso les diré que eso tiene que ver también con el efecto que está pasando con la ideología de género. Una joven adolescente de 12 o 13 años, ninguna persona antes de los 18 años ha formado su personalidad. Nadie es gay antes de los 18, desde el punto de vista terapéutico, porque tu personalidad no está formada. Que sea gay después, no lo sé, pero ahí no lo eres. Entonces, a veces, esta niña de 15 años, bonita, ¿verdad? Se siente cómoda con una amiguita, se siente bien, hablan, se peinan, pasan de la vestidito, los colores, lo que está de moda, todas esas cosas que nosotras hicimos también. Pero viene alguien y le dice, ay, si tú te sientes bien con María, debe ser que tú te gusta María, a lo mejor tú eres. Y la muchachita dice, bueno, es verdad. Y entonces, o quizá la otra tiene esa información y la induce a algo. Y entonces la niña está, que me dice, bueno, no sé, es que yo me siento bien con ella. Sí, pero eso no quiere decir que tú te sientes bien en intimidad emocional. Eso es saludable, tener amigas. ¿Cómo yo viviría sin amigas? Imposible. Pero el hecho de que yo me sienta bien con alguien, hembra o varón, ¿lo entienden ahora? No significa que implique intimidad sexual, sino que puede ser que yo lo que necesite es intimidad emocional, que todos lo necesitamos y lo debemos hacer. Entonces, en las solteras pasa eso, que en esta presión de que me quiero casar y en estos impulsos sexuales, podría hacer que en algún momento tú confundas amor con sexo. Otro dato interesante es que el sexo prematrimonial, son cosas que quiero decir porque no quiero decirle. El sexo prematrimonial, la gente dice, vamos a tener sexo antes para probar la compatibilidad. Ajá. Yo quiero decirle que el sexo prematrimonial no es igual al sexo de casado, aunque lo haga con la misma persona. Tengo pacientes casados que tienen problemas de disfunción sexual que en la soltería no lo tenían. No uno ni dos, tengo muchos. Así que no vamos a hablar de eso, pero no es lo mismo. Las condiciones de que ocurre una cosa y las condiciones de que ocurre el sexo en el matrimonio genera otros factores diferentes al prematrimonial y por eso hay muchísimos problemas. Y la compatibilidad sexual se cultiva. No es automática, porque una noche la pasemos bien, no quiere decir que somos el uno para otro sexualmente. Pudiera ser que después no lo sea. Entonces, hay muchos tabúes, hay muchos mitos con respecto a la sexualidad y al placer sexual que el mundo dice. Y por eso, cuando uno le dice a alguien no creyente que yo no tengo sexo hasta que no me case, parecemos, no sé, sí, no, prehistórico. O sea, nosotros somos como, no sé, un cromañón. No, y realmente es lo saludable. Y está demostrado que es así. Y nosotros como creyentes deberíamos, por eso digo, deberíamos hablar de este tema. Entonces, chicas solteras, tu estado civil no define tu valor, ni tu identidad. Tú no eres un estado civil, tú eres una persona creyente, cristiana, hija de Dios, que tiene vida eterna, que eres amada, eres elegida, ese eres tú. Soltero es algo, bueno, que estamos solteras, pero eso no es tu valor ni tu identidad. Tú estás completa por gracia de Dios. Tú no necesitas un hombre para completar tu vida. A ti no te falta ningún pedazo. Tú estás completa, tú no eres una naranja para que te falte la mitad. No sé. Así que mi deseo es que tú vayas a vivir tu vida, la vida que el Señor te ha entregado, con gozo, con esperanza eterna, mientras sirves a otros. Eso es importante, que los solteros, las solteras tienen más oportunidades de servir, tienen más tiempo para servir a otros y para dar a otros. Entonces están tan pensando en sí mismos, esa es otra. Los solteros viven viéndose el ombligo. Ustedes miren para afuera, hay mucha gente con necesidad, sirva a otras personas. Eso mejora tu vida emocional, mejora tu necesidad de sexo, quita el impulso sexual. Y le voy a decir por qué brevemente, pero lo voy a decir.
Cuando uno tiene un placer, en el cerebro se libera un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es la hormona del placer. Cuando tú te comes ese brownie con helado, te sientes súper bien. Eso es dopamina. Y por eso genera una memoria en el hipocampo y hace que tu hipocampo te diga, come brownie, otra vez. Y entonces la dieta se daña, todo ese tipo de cosas. El cerebro le encanta la dopamina, porque la dopamina lo hace sentirse contento, lo hace sentirse bien, y después al final le da un sentido de relajación, y uno duerme súper bien, y después la culpa al otro día, pero el helado estuvo rico. Entonces, eso es lo que hace el placer sexual. El placer sexual sube la dopamina, y uno ve la casada, y uno duerme súper bien, y uno se siente muy cómodo, pero el cerebro no discrimina qué es lo que tú estás haciendo. El cerebro lo que quiere es dopamina, no quiere sexo. Pero te voy a decir una cosa, tener una buena conversación con una amiga libera dopamina. Hacer ejercicio libera la misma dopamina. Dormir bien, también. Hacer cosas que a ti te gusten. Tener intimidad emocional con una buena amiga, un buen tiempo de oración, libera dopamina. Entonces el cerebro lo que quiere es su asunto. Pero nosotros decimos, no, porque lo que a mí me falta, a ti no te falta nada. Tú tienes que servir y servir a otra persona, ayudar a la gente en necesidad. Que tú no te beneficias en nada, que no. Eso es un torrente de dopamina. No sé si te pasa, pero por eso es que yo disfruto la consejería, por eso yo disfruto esto que estoy haciendo. Porque ahorita cuando yo me vaya a acostar, yo voy a trabajo a dormirme. Porque yo me siento high allá arriba, porque hago cosas que a mí me gustan. Ustedes entienden lo que quiero decir. Entonces, las solteras pueden vivir su vida y disfrutarla, sirviendo a otros y sintiéndose bien, hasta que el Señor decida qué es lo que va a pasar. Pero disfruta. Construye relaciones profundas sin confundir el amor con el sexo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, yo quiero comentarles, ya voy a pasar un poco a otro tema, es que quería hacerle una analogía de una historia que sé de una niña, que ella anhelaba que su mamá, una niña, con 8 años, que ella anhelaba que su mamá le regalara una muñeca, cuando la vida era más sencilla. Entonces, porque ahora no es una muñeca, ¿verdad? Entonces, su mamá hizo un gran esfuerzo y le compró una muñeca muy especial, tan linda, que venía como en una maleta, digamos, ¿no? Y era para Navidad, así que ella cuando abrió el regalo, tú la abres como una maleta y tú la tapas, ¿verdad? La quitas. Del lado donde uno pondría la ropa, está la muñeca, lindísima, con un vestidito, unas medias, pero en la contratapa estaban los zapaticos, el cepillito, el peine, otro vestidito, yo muchísimas cosas como accesorio para la muñeca. Entonces era muy chévere porque tú cerrabas tu maleta y andabas con tu muñeca, con tu cosa. La niña estaba feliz. Pero la muñeca era lindísima y tenía como un plástico y todo estaba en plástico. Tú sabes, como las cosas son nuevas. Entonces pasó el primer día de Navidad y la mamá, pero tú no vas a jugar. No sacaba la muñeca la sacó y la volvió a poner, la amarró otra vez todo. No, es que está muy linda, yo no creo que se me dañe mi muñeca. Que sí, que bueno, está bien. Y ella fue usando el regalo como poco a poco, pero llegó un tiempo en que lo guardó porque no quería que su muñeca, la otra amiguita, tú sabes, la vecinita, le dañara su muñeca y la medio la escondió, la guardó. Yo creo que fue que se olvidó de ella, pero después, mucho tiempo después, cuando fueron a ver la muñeca y la abrieron, estaba dañada. La ropa se le había manchado, tú sabes esas cositas de la humedad, en la misma muñequita la sacó, la trató de arreglar, pero la muñeca estaba fea, no era tan bonita. Y eso pasa con nosotras, porque yo planteo, y lo planteo en el libro, que el placer sexual fue diseñado por Dios para los esposos, para el matrimonio. Y yo le digo a la gente cuando se va a casar que es su regalo de bodas. Cuando tú te vas a casar, Dios te regala ese regalo, cuando tú te vas a casar. No lo debes abrir antes, porque lo dañas, pero no debes dejar de abrirlo después. Y usarlo poco, y abandonarlo como esa muñeca, para que después esté como que, bueno, era muy bonita la muñeca, pero ya no está tan linda. Y yo me pregunto, ¿qué harías tú de un regalo que Dios te entregue? ¿Qué tú harías si tocan la puerta, no sé, y te dicen que te traen un paquete y resulta que de parte de Dios y es un regalo? Tú dices, pónmelo ahí, sí, yo lo veo ahora. ¿Tú harías eso? ¿Qué tú harías con ese regalo? Tú lo abres, ¿verdad? Tú no lo vas a dejar olvidado. Y que se me olvidó, ay, ¿verdad? Que ayer me llegó un paquete y yo no lo he abierto. O sea, yo no creo que alguien haga algo así. Puede ser que tú no entiendes cómo funciona, pero si es así, tú buscas la manera de que eso funcione, dónde está el manual, porque si Dios me mandó un regalo, tiene que ser, seguramente bueno. Entonces, ¿qué hace que ese regalo sea valioso? Tú sabes, a ti te han regalado, todo el mundo le ha regalado cosas, pero el valor del regalo tiene que ver con quien lo manda, con quien te lo da. Usted no sabe, yo tengo cosas guardadas que, bueno, nadie sabe quién es, no sirven para nada, pero yo las tengo guardadas porque representan a alguien especial para mí. Hay cosas que tienen un recuerdo, y tú siempre botas, no le pongas la mano, pasa. Y tú lo guardas porque cuando tú lo miras, tú ves a esa persona en el regalo, pero el regalo no sirve para nada, tú no haces nada con él. Como un adornito, un pinchito, una flor, yo qué sé. Y el valor está en que quien te lo regala está representado en el regalo. Entonces el placer sexual tiene que ver con Dios. Esa idea de que el placer sexual es sucio, feo, que está por ahí, no sé qué, no es bíblica, no es adecuada. Entonces, si es así, yo quiero preguntar a las mujeres casadas si tú disfrutas la intimidad con tu esposo. A Dios le importa eso. Dios está pendiente y tiene esa pregunta para ti. ¿Tú disfrutas la intimidad con tu esposo o no la disfrutas? ¿Qué impide, si es así,
¿Qué impide que la disfrutes? ¿Qué haces que tú no puedas disfrutarla? Y yo creo que muchas veces ocurre que no sabemos bien cómo funciona el cuerpo humano, no sabemos bien cómo funciona nuestro propio cuerpo y mucho menos sabemos cómo funciona el cuerpo del marido de uno. Entonces, los varones son diferentes. Y eso hace que muchas veces, como yo no entiendo mi cuerpo ni entiendo el del otro, no entiendo cómo funciona, hay un obstáculo, algo que no está corriendo adecuadamente, entonces yo me bloqueo y digo, bueno, ya, esto no funcionó, no fue bueno, ya, se quedó ahí. Pero en realidad no debería ser. Nosotras deberíamos revisar juntas, y ese es mi deseo, qué es la respuesta sexual. ¿Qué es la respuesta sexual? Y ya me están diciendo que quedan 5 minutos. Solamente la voy a definir porque es una definición interesante para que cuando regresemos veamos cuál es tu rol en esa respuesta sexual. La respuesta sexual es una respuesta. Usted no responde y no le preguntan. Bueno, pues la respuesta sexual es una respuesta del cerebro. El órgano sexual más importante es el cerebro, porque el cerebro es que manilla, ¿te me entiendes? Todo el asunto. Entonces, la respuesta sexual es una respuesta que el cerebro da frente a un estímulo. Si no hay estímulo, si el cerebro no siente estímulo, no hay respuesta. Si él siente estímulo y está respondiendo y se acaba el estímulo, se acaba la respuesta. El estímulo tiene que ser constante y seguido para que la respuesta pueda fluir adecuadamente. Entonces, ahora yo quiero explicarte, teniendo eso en mente, qué es la respuesta sexual. Recuerda que viene del cerebro. Es una secuencia ordenada. Eso significa que hay un orden, que el 1 va después del 2 y después va el 3. No vamos del 5 al 29, es del 1 al 2. Hay un orden y hay una secuencia ordenada. Esa secuencia es racional. Se necesita pasar por el 2 para llegar al 3. ¿Se entiende? Hay algo que ocurre en el 2 que es necesario para llegar al 3. No te lo puedes saltar. Si te lo saltas, te pierdes en el camino. Hay una secuencia ordenada. Y cuando decimos secuencia ordenada y decimos racional, yo quiero recordarte que eso ocurre corrido. No es una cosa que estamos en el punto 1, ahora estamos en el 2. Ahora, ¿verdad que no? Eso no ocurre así. Todo lo que está aquí está bien, pero no es así. Pero para uno estudiar algo, uno tiene como que ponerlo en pausa y verlo por pedazos. Así que es una secuencia que el punto 1 tiene que ver con el 2, tiene que ver con el 3 y tiene una razón de ser porque prepara el cuerpo para lo que viene. Entonces, eso que ocurre son acontecimientos fisiológicos. No es imaginario, no es algo emocional solamente, aunque tiene mucho de emocional. Es un tema que el cerebro manda una respuesta a todos los sistemas del cuerpo. Ahí se activa cardiovascular, hormonal, neuromuscular, circulatorio, el cuerpo entero está en eso. Usted tal vez se va a otro sitio, pero el cuerpo está en eso. Entonces el cerebro está diciéndole a cada sistema, entra tú, ahora te toca esto, ven aquí, ven allí, y eso va generando cambios fisiológicos. Y eso lo creó Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. No está bien ahí, resuelva eso es bueno. Entonces, esos cambios que son secuencias, que son ordenados, que son racionales, para preparar el cuerpo, lo preparan para el intercambio sexual. Por eso es importante que se cumpla de manera adecuada. Por eso es importante que el impulso esté, la estimulación esté, para que el cerebro responda de manera adecuada, haga los cambios que se necesitan para el siguiente paso y para que entonces podamos tener una respuesta sexual adecuada.